Ya, ahora sí, chiquillos, bienvenido a la clase número 15, no era nada 13, era 15, estamos, profesor. 15 ya. 15 del 11-13, y como el profesor Avena estaba dando las indicaciones previas, nos quedamos en la distribución gamma, versión trasladada, que es lo mismo que la versión exponencial, donde simplemente corremos el origen. ¿A quién afecta? A las medidas de centro, de posición, a quienes no afecta, a la medida de dispersión y a las medidas de simetría y de forma. Y es lo mismo, el mismo ejemplo que vimos en el caso exponencial. ¿Y tú, profesor? Así es. Bueno, ahora vamos a revisar una distribución muy básica, entre comillas, porque de hecho no es necesario llevar a cabo ningún desarrollo para saber calcular una probabilidad, pero en este caso en particular es la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica tiene la cualidad en donde yo analizo una población de tamaño n, en la cual existe un grupo, un conjunto, m personas tienen cierta característica, y yo de esta población finita hago un muestreo, selecciono a n pequeño, y me pregunto cuál es la probabilidad que en ese grupo, la muestra, vengan X personas con la característica en cuestión. El mejor ejemplo es pensar en el curso, que tenemos n grande 500 alumnos, hay un porcentaje, más o menos el 35% de sexo femenino, es decir, tenemos 175 mujeres, 325 hombres, y podríamos extraer una muestra de tamaño 20 y preguntarnos cuál es la probabilidad que vengan 3, que vengan 5 o que vengan 7 personas de sexo femenino. E inclusive podríamos preguntarnos si las 20 de la muestra son con la característica en cuestión. Es una distribución que uno puede evaluar simplemente aplicando las técnicas de conteo, casos favorables, casos totales, y podríamos ir evaluando cada una de las circunstancias. Lo que sí es importante es definir los parámetros, es decir, el tamaño de la población, y necesito conocer el número de éxitos, entre comillas, o el número de personas que tienen la característica que nos interesa, llamémoslo éxito. Y obviamente el restante n-m son los que no tienen la característica o son los fracasos. El tamaño muestral lo definimos nosotros, sacamos una muestra de tamaño 20, 30, 50 y nos preguntamos por eso. Lo que sí es importante es saber si el muestreo es con reemplazo o sin reemplazo. En el caso particular que fuese con reemplazo, es decir, yo extraigo la unidad y la devuelvo, la probabilidad de selección de éxito sería constante. Si la hago sin reemplazo, es decir, extraigo y no la devuelvo, la probabilidad de éxito va cambiando, va disminuyendo, aumentando, dependiendo obviamente de la cantidad de personas que existe en la muestra. Así que en este caso en particular, vamos a hacer sin reemplazo. Es decir, yo meto la mano y saco mi muestra de tamaño n de esta población. Nada más que eso. En el caso fuese con reemplazo, es como si fuesen infinitas. Por lo tanto, no, como nunca se acaba, tenemos la distribución binomial y se cumplen las condiciones de Bernoulli. En el caso de la hipergeométrica, no se cumplen las condiciones de Bernoulli. Ahora, yo lo que quiero ver, obviamente en el caso de la binomial, la probabilidad de éxito se mantiene constante y teníamos nuestra fórmula. En el caso de la hipergeométrica, simplemente hacemos un problema de conteo. La probabilidad de extraer X personas con la característica va a ser casos totales, n grande, n chico, muestra, y de las personas que tienen la característica de las m, saco las x, y obviamente de las restantes, n-m, saco las n-x casos. Y hay una pregunta muy específica con respecto al recorrido del valor de x. Es decir, obviamente x, en forma natural, uno podría pensar que entre 0 y n, pero obviamente yo podría sacar una muestra más grande que m y por lo tanto no tendría que superar a n o a m. Y a la vez, obviamente dependiendo de la muestra global, me tengo que preguntar ciertas restricciones con respecto al tamaño poblacional. Y ahí el profesor ha escrito las 4 restricciones que impiden que el x tiene que ser menor o igual al mínimo entre n y m, y tiene que ser mayor al máximo de esos resultados, obviamente en donde aparece el 0. Y voy a tirarlo un poquito más a la izquierda. Facultad de Matemáticas.
¿Qué pasó? No, hay un chat, en el chat alguien que se puso Facultad de Matemáticas. Ah, Como se pueden identificar con distintos nombres. está bien, pues por lo Que menos dice que no. ni- P de la binomial. El P, la probabilidad de éxito, en el caso binomial, y en este caso también cuando yo saco el primer elemento. La probabilidad de sacar un éxito sería M partido por N. La probabilidad de sacar un segundo éxito va a depender si el primero era o no era. Pero obviamente ese P es de la binomial. Abajo no tenemos P por si acaso. después Constante, ese es el requisito que necesitábamos en el caso de la binomial. es constante, por eso. En el otro es dinámico, va cambiando en extracción y extracción. M partió ¿qué? Gabriel, M N partió. grande, M partido por N, sí, Ah, parece alfa. En una de esas alguien pensaría que es un alfa. ahí está. Ahí sí, ¿Mm? Y ahí en está la todo. proporción de personas que tiene la característica. Claro, ahí está toda la distribución. Entonces, es lo que está acá arriba. ¿Ah? Veamos el ejemplo simple que está aquí antes de ir a R. Vale. ¿Ya? Porque el ejemplo simple uno lo puede calcular a mano, ya no necesita mucho ejercicio. Supongan que recibo una partida de 100 artículos, 100 medidores, y de los cuales hay 4 defectuosos. Hay 4 defectuosos. Yo saco una muestra de tamaño 6 y me pregunto cuál es la probabilidad que en esta muestra de tamaño 6 venga un defectuoso. Nótese que automáticamente X no puede tomar un valor mayor a 4. No puede en la muestra venir más de 4 defectuosos porque es el máximo. Es decir, tomó el mínimo entre el 4 y el 6. Y obviamente puede tomar el valor 0 sin ningún problema porque el n grande vale 100. Así que yo simplemente la probabilidad de que tenga un defectuoso en este montón de 6, veo todos los casos favorables, 100 sobre 6, y hago de los 4 defectuosos, saco 1, de los 96 buenos, saco los 5 restantes. Y esa probabilidad me da 0,205. Si yo hiciese el muestreo con reemplazo, habría sido una Bernoulli, una binomial, y en ese caso 19,8, algo 19,5, algo así era. ¿Verdad? Creo que era 19,5, profesor. Es Te- 6 sobre 1, por si ¿Ah? acaso, el primero. ¿Era Porque la cuánto? muestra de tamaño Ah, 6, todo es gracias. 6, ¿veis? 6 por punto 0,4 por punto 96 a las 5, 19,57, para que sea más exacto. ¿No? Entonces se pueden dar cuenta que son relativamente parecidos. Y eso tiene que ver porque el N y el M tienen cierta relación. Veamos cómo funciona en R, porque en R podemos sacar muestras grandes y podemos tener N más grandes. En R usamos el comando hiper, con Y, con P, con Q, con D, la densidad, la función de probabilidad acumulada y la función percentil. Nótese que el valor esperado es exactamente igual, entre comillas, a la binomial n por P, y la varianza se parece, es n por P por 1 menos P, pero tiene un factor de corrección. Básicamente ese factor de corrección n menos n partido por n menos 1, cuando el n grande es suficientemente grande y el n chico no es tan grande, obviamente se converge a 1 y por lo tanto se parece a una binomial. Veamos cómo funciona en R el Ya, comando pues, hiper, pues tiene vamos. pequeñas variaciones que es importante tener en cuenta. Dice que Ulises tiene la cámara prendida. Sí, no, pero es para que se comporte. Ah, ya. Ya. Vámonos entonces a R. R. En R recuerden que nosotros podemos construir la función distribución, podemos evaluar la distribución, podemos hacer algunas, mirar cómo se comportan si variamos los parámetros. Aquí teníamos parámetros, tamaño de la población, cantidad de elementos que tenían la característica o de éxito y el tamaño de la muestra. Usamos la letra N grande, M y N pequeña. Sin embargo, en R, el que programó no vino a este curso, por lo tanto, hizo unos cambios de letra. A él le gustó eso. El primer término de la varianza es una fracción, sí, es n grande menos n pequeña partido por n grande menos n grande menos 1. Es un término que puede ser un poquito mayor que 1. Entonces la varianza está amplificada. Se llama factor de corrección por población finita. El modelo hipergeométrico, tenemos
tres aspectos: tamaño de la población, elementos, número de elementos de éxito o que tienen la característica, y tamaño de la muestra. En la mayoría de los libros van a encontrar esta triada N, M, N, ¿ya? Es decir, en el fondo, por eso nosotros usamos esa, a diferencia de lo que usa R, que vamos a ver. Y te falta el N, tamaño de la muestra. La variable aleatoria es simplemente el número de éxitos en la muestra. Número de éxitos al revisar, al extraer N elementos de esta población. Número de éxitos. Tiene una S de más en éxitos. Y se hace un muestreo sin reemplazo. Eso es muy importante porque en el caso binomial es con reemplazo. Y por eso la binomial funciona relativamente bien. Entonces va desde 0, entre comillas, hasta n en general, pero uno tiene que revisar bien los límites. Y la gracia es que si le dan un valor mayor, simplemente el computador le va a tirar 0. Ya no le va a calcular la probabilidad, eso es lo bueno. Veamos el ejemplo del curso. N grande igual a 500, un 35% de sexo femenino, es decir, M igual a 175. Ya, dame un segundito, Rack. Y sacamos una muestra de tamaño Ejemplo. 20. Ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos, como tú bien dices, un curso con 500 alumnos. Exacto. Tenemos una población exitosa de ¿cuántos? 175, que representa el 175. 35% de mujeres. Y la muestra va a ser pequeña de tamaño 20. De 20. Perfecto, profesor. Entonces, en R tenemos... ¿Cuál es la probabilidad que sean puras mujeres? ¿Cuál es la probabilidad que sean 3 mujeres? Es decir, podemos calcular la probabilidad desde 0 hasta 20, literalmente. Ya, oye, en R tenemos tres... En R hay que funciones. tener cuidado porque lo que se escribe es la cantidad de M, la cantidad de no M, es decir, la diferencia, y la muestra la formalizó con la letra K. Así que tienen que tener cuidado en ese aspecto. La última hay que colgar un P. Exacto. Esta No es sé si hay un K. Ese es el percentil, el F a la menos 1. Esa es la función acumulada y la otra es la probabilidad puntual. Ahí está. Ahí están las funciones. Entonces ahora barramos desde 0 hasta 20 y veamos la forma de la distribución. Es N, N, M, para que tenga los parámetros, ¿ya? Ahí sí. Modelo hipergeométrico, N, N, M, donde... Con la diferencia que en R... Claro, ahí están las indicaciones, y ahí está cómo se ponen los parámetros en R, el ejemplo. Entonces el X, voy a copiarlo, y lo voy a poner aquí. Listo, ahí estamos. Entonces ahí automáticamente va a generar números entre 0 y 20. Vamos a ver, ahí está, entre 0 y 20. Digamos, evaluemos la probabilidad y grafiquémosla. Ya, entonces, la probabilidad la voy a llamar como objeto Px, y es la función de hiper, y pongo lo que está aquí. Y pego acá, listo. Y ahí están las probabilidades, todas las probabilidades, y las vamos a graficar. Plot de Px versus X, tipo líneas horizontales. Constanza, básicamente cuando uno saca una muestra de una población que está dividida y después pregunta dónde vive el X pequeño, pueden haber restricciones. Es decir, si tengo demasiados casos, puede simplemente ser negativo el resultado. ¿Ya? Fíjense que es N más M menos N grande. Por lo tanto, si el N más M es mayor que el N grande, obviamente, digamos, si es menor, sale negativo. Si son muy grandes, sale negativo, y eso significaría que... El N es el tamaño de la población, el M es el número de éxito, el número de mujeres en este caso en el curso, y el N es la muestra que yo saco, que yo defino. De 500 alumnos voy y extraigo a 20, y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad que hayan 0 mujeres, que haya una mujer, que haya, etcétera? Y ahí en el gráfico pueden ver las probabilidades asociadas a cada uno de esos elementos, eventos.
Y se puede dar que lo más probable que al seleccionar a 20 alumnos en el curso, vengan 7, 6, 7 y 8, por ahí está el máximo. Y ahora lo va a comparar con el caso de una binomial. Si hiciera un muestreo con reemplazo, es decir, selecciono un caso, lo anoto y lo devuelvo. Entonces va a dibujar las probabilidades de la binomial, donde saco 20 casos y la probabilidad permanece constante igual a m partido por n grande. En el caso de la binomial, voy a tirar línea o punto. Las dos cosas. Ahí está. Obviamente la binomial va a tener el mismo valor esperado, pero la varianza tenía el caso de la hipergeométrica tenía un ponderador adelante. Entonces, básicamente vamos a ver que se parecen mucho, que andan muy cerca, pero no son exactamente iguales, ¿ya? Vamos a ver cosas. Ahí está. En este caso se parece bastante. En R yo no doy el n grande, yo lo que doy es los fracasos, es el n menos m. Y lo otro es que el k es el tamaño de la muestra, en nuestro n. Es simplemente una pequeña confusión, entre comillas, de letras. Y eso tiene que ver porque la gente que programa no necesariamente son estadísticos, sino que aplican la fórmula nomás y la implementan. Ahora, oiga, profesor, ¿y si qué hubiese pasado si la muestra es grande? Veamos qué pasa, pues. ¿Se parece más o se parece menos? En vez de sacar a 20, saquemos a 100. Obviamente, el X podría tener algunas restricciones. Y ahí se puede dar cuenta que se parece menos. Y ahí está el factor. Nótese que el factor de expansión era n grande menos n pequeño partido por n menos 1. Por lo tanto, siempre es menor o igual a 1. Así que lo que hace es disminuir la varianza, la hipergeométrica. El valor esperado coincide. Gabriel, no entiendo tu pregunta. La probabilidad exacta está calculándose con el D hiper. Lo que hicimos con el D binom fue calcular una probabilidad aproximada. N menos n partido por n menos 1 es el factor de corrección por la varianza de la binomial. Esa es la... Ah, no, si quiero 4, calculo la probabilidad que x valga 4 nomás. No, lo que pasa es que aquí con la función x barrimos todas las posibilidades. Evaluamos acá en todo esto X. Entonces ahí barrimos desde 0 hasta 100. De hecho, obviamente, si quiero un solo valor, pongo el puro 4. Y la suma te da 1. Obviamente queda 1. Carolina, Andrea, obviamente el recorrido de la X tiene que cumplir las condiciones. Es decir, como son factoriales, obviamente no sé sacar factoriales negativos, ni el de abajo es mayor que el de arriba, etc. Son esas restricciones para que sean calculables los términos. Si yo me equivoco y le pido una probabilidad, por ejemplo, un número negativo, obviamente la función me va a tirar 0. No se va a poner a calcular los factoriales correspondientes. Él lo que hace es evaluar los límites, digamos, técnicamente. Y esos límites ustedes lo van a tener en el formulario, así que no le vamos a pedir, obténgalos, porque sería reemplazarlos simplemente. La distribución hipergeométrica es muy utilizada en control de calidad, cuando uno está evaluando y tomando decisiones con respecto a la aceptación o rechazo de envíos que uno recibe o que envía, y también se desarrolló bastante en los años 70 para contar poblaciones dinámicas de animales, o simplemente porque yo marco una cierta cantidad de animales, saco muestra y veo cuál es la proporción de animales que viene marcado, y literalmente por regla 3 simple, y obviamente por maximización, yo puedo saber cuánto es el número total de la población, invierto un poquito el problema. Así que ustedes van a encontrar artículos de captura-recaptura, que se llama el método, que se basan en la distribución hipergeométrica. Eso sería por la hipergeométrica. Yo creo que no me falta agregar nada más de lo que vimos en la primera hora. Vamos entonces, profesor. Así que con eso hemos terminado las distribuciones fáciles. Hasta el minuto hemos revisado cerca de 5 distribuciones continuas, otras 5 distribuciones discretas. Ya recuerden la normal, la normal, la gamma, la exponencial, la binomial, la geométrica, la binomial negativa, la Poisson.
y la hipergeométrica. Y ahora vamos a ver una distribución que es muy agradable, cuya primera expresión es un poquito fuerte, pero si ustedes simplifican, van a ver que es relativamente fácil. Generalmente está definida para A, B igual a 0,1, a 0 y a 1. Por lo tanto, desaparecen muchos términos que están ahí arriba, porque obviamente A igual 0, B igual a 1, simplifica enormemente. Y lo que uno hace es coger diferentes Q y R para poder representar diversos fenómenos. Vamos a ver, nótese que el valor esperado depende de Q y R y la varianza depende de Q y R. Por lo tanto, los parámetros Q y el parámetro Q y el parámetro R no son ni corresponden ni a la esperanza ni a la varianza, sino que se llaman parámetros, ¿ya? Existe la función beta de Q y P para calcular la densidad o la función acumulada o el percentil. Hace uso de la función beta matemática. Nótense que arriba dice beta de RQ, alguien se dio cuenta que abajo decía beta de QR, pero dado el resultado de la beta es exactamente igual porque es conmutativo los parámetros de la beta matemática. Ya la beta matemática es gamma de Q, gamma de R partido por gamma de Q más R. Así que da lo mismo si es QR o RQ. Esa es una beta matemática. Un polinomio, entre comillas, relativamente fácil de integrar, que tiene que ver con la función gamma. La de arriba dividimos por 1 partido por beta de RQ, simplemente para que la integral de 1 entre A y B, ¿ya? Es como una norma, normando, normal, no normalizando de normal, sino que normalizando en la escala 0,1. La gracia es que esto permite modelar, caracterizar, por ejemplo, una función de probabilidad. Piensen que P es un valor que se mueve entre 0 y 1 y podría representar el grado de adherencia que tiene un candidato político. Y este candidato podría tener una adherencia baja, como la línea negra, es decir, tiene fuerte rechazo, tiene poca adherencia. Entonces lo que hacen los candidatos básicamente es hacer algún tipo de discurso, algún inserto, algún par de salida en la televisión y tratan de modificar ese grado de adherencia. También podrían pensar que representa la probabilidad de compra cuando un cliente entra a una tienda. Ojalá los clientes tuvieran la línea verde, que fuese altamente probable que compre, y no la línea azul, que es plana, ¿ya? O la línea negra, que es más probable que no compre. En otras palabras, cuando uno tiene un fenómeno que tiene que modelar la probabilidad de éxito, simplemente escoge apropiadamente el Q y el R para representar apropiadamente esto. Recuérdese que uno lo que hace es levantar información, visualizarla y después busca qué función matemática, estadística la puede caracterizar lo más apropiadamente. Si gusta vamos a R y vamos viendo diferentes Q y R para mostrar que podemos pasar de una distribución plana a una simétrica, a una muy parecida a la normal, a una fuertemente asimétrica a la izquierda o fuertemente asimétrica hacia la derecha. Ya, profesor. Escogiendo apropiadamente el Q y el R, uno se mueve por todas las posibilidades. Vamos a ver. Veamos en R. Entonces ahora dejamos la para el ladito y volvemos. Entonces ahora el modelo beta, o distribución beta. Distribución beta Q, R. Entonces X, vamos a decir que X distribuye... Varía entre 0 y 1. Beta, claro, Q, R, de preferencia, usualmente se mueve entre A, claro, entre A y B, ya, de preferencia, A igual a 0 y B igual a 1, esa es la más estándar, ¿ya? Exacto. En R... Obviamente uno puede jugar fácilmente A, la de beta por defecto es la que se mueve entre 0 y 1, ¿ya? Esta es por defecto. ¿Aló? ¿Aló? Te perdí, Rack, parece. A ver. ¿Aló, aló? ¿Aló? 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 y así sucesivamente vamos a tener distribuciones en donde nosotros podemos modelar un parámetro. ¿Ya? Van a ser distribuciones condicionales y de ahí la importancia de la beta. La estamos presentando ahora simplemente la beta, que depende del
parámetro shape 1, shape 2, que es el Q, R. Ahí está. En R, profesor, la función es shape 1, ¿cierto? Shape 1 Sí. es el Q El y Q. el shape 2 es el R. Por defecto es la Ya, 0 y 1. escribí chapa, escribe shape, no chapa. La segunda, la primera, perdón. Ahí. Ahí Y estamos bien. colocar el Q y el R, pues, y va variándolo para diferentes valores. Ya, profesor. Entonces, tranquilo, profesor, tranquilo. Entonces, Eh, por defecto, en R, tu comentario aquí, en R, por defecto, es la A, esto. A igual a 0 y beta 1. Esa es por defecto. ¿Ya? Esa es la que está. La otra hay que hacer una transformación para poder generar las otras. ¿Ya? Exacto. Entonces, ilustración. Ilustración. Entonces, la beta, bueno, aquí está el soporte entre 0 y 1. Pongamos que el Q vale simétrico. El partamos por la básica, la Sí, pues uniforme, la 1-1, la 1, que es 1. la plana. Ya es plana. Entonces, fx igual a de beta, le pongo x shape, copio acá, está acá arriba, así que aquí lo voy a copiar, pego, ahí está, y la voy a plotear. Es igual, eso. Plot de f de x versus x, y va a quedar plano. Una línea recta. Plano. Entonces voy a poner un poquito de gráfico, Está muy gruesa la línea. Voy tipo a adelgazarla. línea, le quito la caja, doy vuelta los LGI, y queda un poquito más elegante. Ya, esa es la que tenemos. Pero, si vamos moviendo el Q y el R, por ejemplo, ¿qué te parece? Pongamos 2. 5-5. ¿Ah? 5-5, no, para 5, que vean que es fea. 5, 5. Y ahí nos va a quedar, vamos a poner, se ve igual a esa. De hecho, no se alcanza a ver, voy a tener que dar el gráfico, profesor. El primer gráfico lo voy a poner, este voy a ponerlo en ilim, entre 0 y 0.8, a ver si se alcanza a ver. Vamos a ver. No, tiene que ser Tiene más. que ser más todavía, entonces 8. No, 8 mucho, ¿no? A ver, 3. Por ahí sí. Ay, qué bonita, ahí está. ¿Ven? Ahí está perfecto. Ahora, asimétrico. 1,5, 5,1. Ahí, el 2.5. Ahora, Asimétrico hacia la derecha. ahora Más cargados los datos a la izquierda. pongamos 3.5. Ahora. ¿Ven? Se empieza a mover. ¿Y qué pasa si aumentamos, profesor, lo hacemos demasiado simétrico? A ver, ¿Qué 2020? veamos cómo queda. A ver. Un 2020, a ver. Estamos en el año 2020, o el año de la pandemia. 2020, a ver cómo se ve. De hecho, no alcanza, hay que agrandar el eje. Pongámosle- 10 entonces para que no alcance el hecho. No, pues ya, aumento a cada 10, pues ya. A ver. A ver, hasta 6 nomás. No, sí. Hasta 6 nomás. Hasta 6 anda bien. Vamos a ver cómo se ve. Turr. Todos estos scripts se suben después a la página web. La idea es que ustedes los corran, los revisen, los modifiquen y los estudien. Ya, Porque ya la próxima interrogación va a venir con manejo de R. sí, Van a tener claro. que leer datitos. Entonces, la gracia entonces es que la beta ajusta lo que venga. Cualquier probabilidad, uno escoge Q y R apropiadamente y listo. De hecho, puede ser hasta pues, exponencial, profesor. Mire, ahí, si le ponemos a esta 1, creo. 1, a ver cómo Si es. uno te queda exponencial. 1, 2, a ver. Demasiado exponencial. Si pongo 5, se ve más bonita, ¿no? Exacto, ahí Ahí está. está bonita. Ahí. Exponencial. Entonces, la agarra toda. Po. Y de hecho, si los dais vuelta también, para Sí, otro pues, lado. para el otro lado. Entonces ponéis 5, 1. Para otro lado. ¿Ah? Entonces, es decir, toma formas tipo exponencial, tipo campana de Gauss, tipo gamma, tipo
Wow, Weibull. es decir, oye, las tiene todas. Entonces la beta siempre es una buena alternativa. ¿Ya? Pregunta la Connie acá, ¿podría repetir en qué tipo de problemas No, usa? ya le dije, el caso de adherencia, con intención de compra, porque vamos a modelar la probabilidad de. Eso generalmente se usa mucho. Y de hecho van a ver cuando revise los ejercicios de la I2 que muchas veces decimos, suponga que la probabilidad de éxito se comporta de acuerdo a una beta con tales parámetros. Entonces cuando le decimos beta de parámetro 2,3, estamos asumiendo alguna de esas expresiones. Perfecto, profesor. Sigamos Bueno, entonces. volvamos al PPT para ahora hacer una revisión de otras distribuciones que han sido utilizadas a través de las diferentes evaluaciones. Básicamente hacemos una revisión de todas las que alguna vez han No, usado mira, ahí más de están los una amigos, vez. mira. Muchas. La primera, de hecho, la hemos usado, yo creo que semestre por medio. Así que lo más seguro es que venga, quién sabe, en esta I2. Mm, ya. Ya, profesor, entonces partamos, pues. Veamos otras distribuciones. La Weibull. Esta, si la pueden mirar, es muy atractiva porque se parece a la exponencial, con la diferencia que tiene dos parámetros, el eta y el beta, y claramente se puede extraer rápidamente el percentil correspondiente. Ustedes toman el F grande, lo igualan a P y despejan el T de ahí. Vamos a insertar una hojita en blanco y el profesor Olea va a hacer el despeje, esta vez sin equivocarse. No, tenía un logaritmo más en la primera hora. Ya. Que dijo esto igual a esto y se acabó. Es igual a P y despeje el T. A veces les cuesta despejar esas cosas cuando están elevados, cosas así, y se le olvidan algunas propiedades que existen. Entonces esto queda 1 menos P. Eso, ¿cierto, profesor? Así es. Aplicamos logaritmo natural. Luego elevamos a 1 1 partido. partido por beta por menos. Y le toman el menos primero. Ah, sí, cierto, profesor. El menos adentro. Antes de aplicar la raíz. La Weibull es muy utilizada, de hecho, el origen es un estudio de los años 30 de un matemático francés, Fréchet, en donde propone una distribución muy parecida para modelar la intensidad del viento. Después Weibull muestra que la velocidad del viento, la intensidad, se puede parametrizar a través de una Weibull, y hoy en día, cada vez que se va a hacer una instalación de una estación eólica, se modelan, se hacen mediciones y se modela a través de la Weibull para poder determinar si realmente es rentable. Han de saber que se requieren aproximadamente 8 metros por segundo para que las aspas estén girando y generando energía. Así que cuando ustedes van hacia La Serena y pasan por Monte Redondo y ven estas grandes aspas girando, es porque previamente se hicieron mediciones durante un siglo completo para estudiar la velocidad del viento, la intensidad y determinar si era o no era rentable instalar ahí, como decía, estas aspas. Han de saber que las aspas más grandes y que están funcionando siempre se encuentran allá en el estrecho del Mar del Norte, en Inglaterra, Francia. Hay mucha velocidad del viento, por lo tanto genera mucha energía y las aspas pueden ser gigantescas. Aquí en Chile podemos instalarlas literalmente en cualquier parte de la costa, cercano a la costa, y nos va a garantizar un flujo de viento apropiado. Obviamente en España ya vienen de vuelta, ya están dejando de usar la energía eólica, están usando la energía solar, pero hay muchas restricciones a veces interpuestas. Lamentablemente una estación eólica afecta a las migraciones de aves, por ejemplo, y eso tiene los aspectos obviamente del otro lado. Ahí lo que hizo el profesor Olea fue despejar el valor, el percentil T sub P en función de eso. Y vio que al tomar logaritmo de esa función, aparece una expresión reconocible, un A más BX. Es decir, en otras palabras, el logaritmo de T sub P es función lineal del logaritmo de menos logaritmo de 1, digamos, de 1 menos P, y aparece el eta y el beta en la ecuación.
Por lo tanto, en la década del 50, a un ingeniero se le ocurrió mirar estas cosas para poder determinar si los datos provenían o no de una distribución en particular. Así que vamos a ir a R y vamos a generar dos distribuciones cualquiera, por ejemplo, una Wavelet y una gamma, y vamos a ver si al construir este gráfico lineal aparece la línea recta. Se llaman gráficos de probabilidad, ppplot en inglés, bastante más atractivo, y permite, entre comillas, reconocer distribuciones y estimar los parámetros de manera muy fácil. Este ingeniero Nelson, si mal no recuerdo, lo propuso, como le decía, en la década del 50. A partir de ahí se crearon lo que se llaman gráficos de probabilidad, y al igual que papel milimetrado, lo vendían y uno simplemente graficaba los puntitos de los datos siguiendo una cierta regla, y si estos caían en una línea recta, se ajustaban a la distribución. Uno podía comprar papel exponencial, papel log normal, papel normal, etc. Pero hoy en día, ya de los 70 en adelante, el uso de computador nos facilita la representación gráfica y podemos visualizar rápidamente si se ajusta o no se ajusta a una línea recta, y de ahí la importancia de saber obtener una expresión para los percentiles, el f a la menos 1, como quien dice. Si yo puedo despejar, yo puedo simplemente contrastar los percentiles empíricos, cuando yo tomo una muestra, versus los percentiles teóricos. Y si estos caen en una línea recta, significa que provienen de la misma distribución. Y lo que vamos a hacer es, como les decía, generar dos variables cualquiera, y eso nos va a permitir mostrar que cuando es la distribución correcta aparece una línea recta. Vamos a simular la primera instrucción, vamos a poner una semilla, un set.sit, lo que significa que cada vez que generamos la misma secuencia. Esto se hace básicamente para poder tener réplicas. En una prueba le podríamos decirle pongan la semilla, y así todos tendrían la misma secuencia general. Han de saber, alguien preguntaba qué es lo que es SetSit y cosas por el estilo, han de saber cuando ustedes van a un casino, las máquinas, en estricto rigor, cuando se encienden, se parametrizan, se les pone una semilla y se termina la frecuencia de pago. Es decir, están programadas para entregar pagos cada cierta secuencia, devolviendo entre un 92 y un 95% de la plata recibida. Es decir, el casino gana muy poca plata, y por eso, por ejemplo, Enjoy está en quiebra. Gana muy poco. Ganan más en las mesas, entonces. ¿Ah? Ganan más en las mesas Ganan más en las mesas. No, pero las mesas también devuelven el 90%. La idea es que siempre devuelven el 90%. Montserrat, como lo que decíamos, es simplemente cuando tú generas un número al azar, el computador lo que hace es tomar un punto de partida. Si yo no le digo nada, él irá a buscar la hora, la expresaría en hexadecimal, y a partir de ahí genera la secuencia aleatoria. Claramente, cada uno le inicia un segundo después, un segundo antes, genera una secuencia distinta. Cuando yo fuerzo la semilla a 1, 1, 13, da lo mismo, le puedo colocar 1, le puedo colocar 5, lo que hace es generar la misma secuencia. Por lo tanto, en otras palabras, si ustedes repiten ese ejercicio con la misma semilla, van a obtener los mismos resultados. Si ustedes repiten el ejercicio con otra semilla, no necesariamente van a obtener los mismos resultados, van a ser parecidos. Es decir, es un punto de partida, ese SetSit. Ya, partó, profesor. Ya. Pues simulemos una gama, por ejemplo. Ya. Una gama. ¿Quiere una gama ahora? ¿Una gama ahora? ¿Wavelet y gama fue? No, lo normal. Normal lo normal hicimos, pues. Ah, log normal, ya, una log normal. Entonces, simulemos. Sí. Entonces, simulación. 1,5, 0,3, ahí me acordé. Sí. Ya, simulación. Log normal. Lambda. 1,5, 0,3 era. Entonces, lambda 1.5 y z 0.3, ¿ya? En R, la simulación que simula, la función que simula se llama RLNOR. Tú le ponemos el n. ¿Cuánto da tú? ¿Unos 500? Sí. 500. Entonces... Fue 200 la vez pasada, parece. Pero que sea un poco distinto. 500, va a estar más seguro. Mi log igual a lambda S de log igual a... Ese comportamiento tiene la hemoglobina glicosilada, por si acaso. ¿Ya?
El Para azúcar, aquella el gente. profesor ahí con su diabetes. Sí, por eso, la hemoglobina glicosilada tiene una media de 5, algo y una coeficiente de agresión del 0,3 y es asimétrica, básicamente porque más del 70% de la población es normal. A ver, ¿Ya? veamos cómo se ve, ¿eh? Vamos a ver cómo se ve. Ah, está bonito. ¿Eh? Entonces, border, pongámoselo blanquito. Ese es un poquito más elegante. ¿Eh? Las igual a 1. Listo. Ahí tenemos el comportamiento de la log normal. Entonces, esto es main. Vamos a poner acá log normal simulada. Log normal. Ahí está, log normal. Y ahora simulemos una wave. Una Weibull y después comparamos cuál de las dos identificaría el procedimiento de los PPPLO, gráficos de papel. Eta, beta. Eta, beta. Entonces, pongámosle ahora un eta igual a 0.3 y un beta igual, no sé, pues a 5. A ver cómo se ve. Entonces, R-Weibull te Y ahora pide tengo que dos decir el beta parámetros. y el beta. El shape, bueno, Ya, el que scale ya. es el eta y el shape es el beta. ¿Ya? Ahí estamos. Cuando uno le pone R, hace generación aleatoria, random. Entonces, todas las distribuciones que hemos visto, la normal, la L normal, la beta, etcétera, yo puedo generar número al azar simplemente con el comando R, distribución, de random. Pregunta por qué hicimos lo normal para poder después comparar una que sí es y otra versus una que no es, para que vean que el gráfico de probabilidad rápidamente te dice cuál ajusta, Identifica. cuál no ajusta. Y es porque uno cuando tiene datos, mira forma y le empieza a buscar cuál es la mejor función que podría ajustarse. Entonces, esta es simulación Weibull y esta es simulación log normal. Para que quede ahí. Perfecto. A ver cómo se ve. Ahí está, simulación Weibull y lo normal, es decir, son una cargada para un lado y la otra cargada para el otro lado. Entonces, gráfico probabilidad Weibull, hagámoslo. Ya. Entonces, gráfico le llamo el QQ Weibull. QQ Weibull. ¿Ah? Gráfico probabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para detectar visualmente, sirve para detectar visualmente si una Weibull ajusta. ¿Ya? Entonces la idea es la siguiente. Paso 1 es ordenar los datos. Entonces tenemos los datos que son Weibull y los Hay voy a que ordenarlo ordenar. de menor a mayor. Los voy a ordenar de menor a mayor. Sort. Entonces paso 1, ordenamos aquí 1, ordenamos de menor a mayor. Ahí está el orden. Lo ordené. Y lo guardé como objeto. Paso 2. Contamos los datos, el número de datos. Y lo que vamos a hacer es simplemente obtener lo que se llama el percentil, como la función escalera, el percentil empírico. Vamos a ir acumulando un 3%, un 5%, un 10%, y lo vamos a comparar con el teórico que uno Entonces, tendría que tener de acuerdo a la distribución. Eso es básicamente. es decir, cuando ordenamos se convierten en percentil. Por lo tanto, el P va a ser 1 hasta n partido por n. El problema de hacer eso es que llegamos a 1. Y el 1 usualmente en la mayoría de los modelos está reservado para más infinito. Por Ahí eso, estamos haciendo como una pequeña secuencia que va creciendo como la función distribución acumulada. ahí está, P. Entonces, Ahí te queda un paréntesis. ahí está. Y ahora tengo, ¿ven? No llego al 1. ¿Ya? Entonces, 9998. Básicamente porque hacia uno va al infinito. Entonces la y idea, 4, y paso 4, plot de XP versus, en este caso, en la escala logarítmica. claro, versus en este caso el log de menos log de 1 menos P. Y el logaritmo de XP. Claro, entonces, y el logaritmo de XP, gracias. La idea es que no llega a 1 porque la función distribución acumulada
converge a 1 cuando el x se va a infinito. Esa es la idea. Básicamente colocamos n partido por n más 1, porque así vamos de 1 partido 0, 0 algo hasta casi 9, 9, 9, 9. Recorremos casi todas. Recuerden que las distribuciones están definidas en todos los números reales. Eso significa que cuando x tiende a infinito, la función de distribución acumulada tiende a 1. Y vamos a ver. PCH igual a 20. Un título, le ponemos el QQ Weibull. Y vamos a ver cómo se ve. Falta un paréntesis, parece, ¿no? Acá. Ahí está. Tiremos la línea. 5. Paso 5. 5. Graficar la mejor recta. Hay un comando que se llama LM que grafica, ajusta una línea recta. Después vamos a ver en particular esa función LM, en capítulo 6. ¿Y la recta qué pasó? Creo que faltó un paréntesis. A ver. 1, 2. Sí, LM. O me sobra. El LM te faltó. Ahí está. Entonces, banda razonable. Ahora, un subproducto de la resta. Mírala en la otra variable, en la log normal. Tranquilo. Ya, pero. Quiere sacar al tiro. La recta, ahí está. La Los recta parámetros. Tiene los parámetros. Entonces resta y pongo coef. Cuando y entrega el intercepto y la pendiente. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? En la slide, vamos a ver la slide ahora. Logaritmo T sub P es igual al logaritmo de eta más 1 partido por beta, logaritmo del logaritmo de 1 menos P. Ahí tengo el intercepto, que sería el logaritmo de eta, y 1 partido por la pendiente, que sería beta. Vamos a ver. Appline es un comando de R que tira líneas. Sí. En el laboratorio están viendo esas cosas. Oigan, chiquillos, la semana pasada, ayudantía fueron 8 personas. 2. En una llegaron 2. Y en otra fue 6. 8 personas. Al laboratorio fueron 15 y 15, 30 de 500. Es impresentable. Por lo tanto, ahí se vieron el Appline, se vieron el Plus, han visto todas esas cosas. Es decir, si no van a ir a ayudantía, mejor no hacemos ayudantía. Y si no van a ir al laboratorio, mejor subimos los videos y que ahí se la arregle, porque si no están yendo a la sesión. Así que vamos a monitorear esa cosa, que si la asistencia empieza a bajar, cortamos la ayudantía y cortamos el lab. Así de simple. No tiene sentido andar haciendo actividades. Dejamos solamente la grabación. Se supone que si uno no entiende, no va. Buen punto, Alexandra. Entonces... Así que eso. No, pero no fue nada. Pero el lab. Pero el lab, no fueron ninguno. Así que. Y si a clase está yendo menos de un 30%, entonces tenemos. ¿Y a clase cómo lo hacemos entonces, Alexandra? Porque tampoco está viniendo la demás gente. No es tu caso, que está aquí presente, pero el resto de gente no está viniendo. Vamos a ver, entonces. Si aplico logaritmo natural a esto, no, exponencial, tendría el eta. Tendría una estimación del eta. Si entonces, hago 1 partido por esto, tendría una estimación del beta. Vamos a ver. Según esto, el eta debería ser 0,3. Calculamos con 0,3. Según esto, el beta debería ser como 4,9. 4,9 y era 5. Andamos súper bien. Buena estimación. Además, te entrega como subproducto una estimación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, la respuesta que tendríamos en este caso es que, conclusión, y distribuye Weibull, en este caso tendría que poner eta igual a 0.3. ¿Qué pasó? El chat de la Facultad de Matemáticas. ¿Qué dice?
Se están dando todas estas medidas con nuestro equipo docente, los mantendremos informados. Gracias, colega. Ahí estamos. Entonces, esa sería nuestra conclusión. ¿Y qué pasa con X? X obviamente era una log normal, no debiera ajustar, no debiera ser una línea recta. Pasa Veamos cómo anda. con X. Simulación lo normal. Normal. Vamos a ver, ¿qué pasa? Entonces hacemos lo mismo. Copiamos. Pego. Voy a quitar un poco de cosa acá. Chao. 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 Ahí. Vamos a ver. Y pongo aquí X. Pa. Y ven que no ajusta. Conclusión. Ese papelito nos permite rápidamente, de manera muy simple, determinar si una distribución ajusta o no ajusta. Después, más adelante, vamos a el laboratorio. Van a ver muchas cosas. No solamente la Weibull. Si recuerdan, cuando vimos la normal, la exponencial, aparecían también despejamos el percentil, el f a la menos 1. Y eso muestra que cuando tienen expresiones lineales, uno ajusta esto. En otras palabras, cualquier distribución se puede, o muchas, si existe el f a la menos 1, vamos a poder hacer este tipo de análisis. Si podéis despejar, lo voy a hacer. Mientras puedas despejar, lo puedes hacer. Vamos a ver. Como les comentaba, en la década del 50 vendían papeles milimetrados que se llamaban papeles gamma, papeles Weibull, papeles log normales. Entonces uno, igual que un papel milimetrado, dibujaba los datitos, los puntitos ordenados y determinaba de manera manual, ya en el 50 y 60 no había computadores, los parámetros eta y beta de la Weibull o los parámetros lambda y zeta en la log normal o lo que correspondiese. Pero hoy día, con R o con cualquier programa, podemos rápidamente obtener los parámetros a través de esta función lineal. Ya. Nótese que no le pedimos calcule la función general de momento, tiene una expresión un poquito más compleja, sino que le entregamos el valor esperado de t a la m. T es una Weibull, y ahí está el valor esperado para m igual a 1, m igual a 2, etcétera, etcétera. Así que ahora, básicamente, la tiramos una prueba, ¿verdad? El año 2010. Hay que evaluar nomás. El 2010 preguntaba, ahí vimos que pedimos estas dos cosas en el 2010. Las pedimos. Era otra época, profesor, ¿ves? ¿Ah? Sí, no, cuando les pedíamos que subieran cálculo. Ah. Ahora ya no es necesario saber cálculo. Hay que saber integrar e a la x y derivar e a la x, nada más que eso. Claro. La comparación que hizo el profesor Lea en R fue básicamente tomar dos sets de datos. Supongan que son mediciones. Uno de agua caída, otro, como le decía, nivel de hemoglobina. Y yo quiero saber cuál es la distribución que generó esos datos. Entonces, a través de los gráficos de papel, uno va buscando distintas distribuciones. Aquí mostramos solamente el gráfico de papel de la distribución Weibull. A la próxima slide vamos a mostrar el gráfico de papel de la logística. En la otra slide vamos a mostrar el gráfico de papel de la logística, y así sucesivamente. ¿Qué es gamma al cuadrado? En la función gamma evaluada le elevas al cuadrado. Te dio 2,8 al cuadrado. Es función gamma por función gamma. Eso es gamma al cuadrado. En R es gamma. En la función gamma matemática. ¿Con doble M o con...? Con 2M, sí. Con 2M. Gamma. Y la otra es beta. Esto es beta. R. Y eso de las gamma y beta matemáticas. Eso. Ya, profesor, sigamos. Veamos la siguiente distribución que más de alguna vez les costó mucho, básicamente porque tiene que ver con composición de funciones. Les cuesta la composición de funciones. Lo segundo es una logística de parámetros mu, sigma. No significa media varianza ni desviación, significa mu y sigma, A, B. En este caso en particular van a ver que mu coincide con la media, pero el sigma no coincide con la varianza, ¿ya? Así que siempre tengan presente que los parámetros
representan la forma, escala, etcétera, como dice ahí, localización y de escala de la distribución. Y cuando uno la escribe completa, obviamente va a encontrar que tiene expresiones bastante bonitas, simples. Este E a la Z, donde Z, obviamente, es el argumento que tengo adentro del feed. Eso les cuesta, me acuerdo que le pedimos calcular, despejar de ahí el I. ¿Ya? Claro, despejar el Z, después reemplazar el Z por I y salía rápido. Exacto, pero se marearon enteros. Ni hablar de la derivada o la integral. Hagámosela, Bueno, y profesor. aquí, Se la hacemos, profesor, si no cuesta nada. Mira, no, ya a esta altura ya ¿Ah? son expertos en despejar, saben Mira, álgebra. mira, tení esta, voy a copiar esta cuestión que está acá. Duplicar. No, no quiero pegar. Ups. Ah, es el anterior. Yo quiero copiar esta. Ah, ya la copié. Ups. Ya. Chao, chao, chao. Me la llevo, me la llevo. Venga para acá. Entonces, corto, copio, pego. Ahí está. Entonces, ¿qué es esta cuestión? Nosotros tenemos que esto es igual a el E del I menos mu partido por sigma dividido por 1 más el E de I menos mu partido por sigma. ¿Cierto, profesor? Y lo igualamos Así a es. P. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto es lo mismo que el E I menos mu partido por sigma igual a P más P L E I menos mu partido por sigma. Lo pasamos para el lado. Tengo que despejar el I, ¿cierto, profesor? El I. Entonces, El esto if, es lo mismo que el E I menos mu partido por sigma, factor de 1 menos P, igual a P, ¿cierto? Y esto es lo mismo que E I menos mu partido por sigma, igual a P partido por 1 menos P. Aplico Sacamos logaritmo el logaritmo. natural. ¿Y qué me queda? Que IP termina siendo mu más sigma por logaritmo de P partido por 1 menos P. ¿Y aquí qué tenemos nosotros? Nuevamente Una la línea recta que depende línea, del intersecto igual a mu y la pendiente igual a sigma. la línea Por lo recta. tanto, un gráfico de papel nos permitiría identificar rápidamente la distribución logística. Una distribución de colas pesadas que se parece un poquito a la normal. Ah, sí. Entonces, en este caso, profesor, vámonos a R, po, ¿ah? Vamos a ver y veamos y comparémoslo con la normal. Ya, entonces en R tenemos la función de logis, qlogis, plogis. Notar que la media es el parámetro mu, pero la varianza es el parámetro sigma por pi cuadrado partido por 3. Quiere decir entonces que tiene un poquito más de varianza que el caso gaussiano, ¿ya? Y por lo tanto Así, uno debería esperar, bastante más porque multiplicado por 3. claro, Porque sigma cuadrado es como, pi cuadrado es como 9. sí, vamos a ver cómo Pi hacemos. cuadrado partido por 3 es como triplicado. Vamos a ver, entonces, modelo logístico. No, logístico. Modelo logístico. Oye, nunca le hemos dedicado tanto tiempo a esta distribución, ¿verdad? Sí, bueno, uno pasaba los gráficos de papel rápidamente. Mostrábamos el caso de la normal, yo mostraba a mano. Sí. Ahí en la pizarra, con papel, o con tiza. En Entonces, aquellos tiempos, cuando uno claro, hacía clase sí. presencial. Claro, entonces tenemos la de logis, esta es, requiere X, localización y escala. Este es el sigma y este es el... Cuando los compañeros se conocían, ¿no? Ahora los novatos no se conocen entre ellos. Claro. Digamos, tengo un curso novato, les pedí que formaran grupo. ¿Y Ya. cómo me dicen? Al azar. Digamos, se van a juntar por colegio, por zona donde viven, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, escala, este es sigma. Y esta sería la f de x. Entonces tenemos de logis, tenemos p logis y tenemos q logis.
Ahí estamos, ¿ya? Vamos a ver, profesor, ¿ya? ¿Qué mu Ya. hacemos? Mu igual 2, pusimos delante. Y sigma, Y encima le pusiste 3, yo creo que era muy grande. ¿cuánto le Para comparar, porque es 3 veces el de la normal. Bueno, una normal 2 con 2,1 versus una sigma raíz de 3. Raíz de 3. Ahí, aquí sale. piensa. Vamos a ver. Entonces, el X, una secuencia que va entre menos 4 y 6, digamos. Vamos a ver. El f de x va a ser igual a de logis x y copio esto de arriba y hacemos el plot. Tipo línea, sin el marco, y el eje de las Y es invertido. ¿Cómo se ve? Me quedé corto, profesor. ¿Ah? Me quedé corto, No, tiene que ser menos 6 en la X. y 8, a ver. Que claro, no es simétrico, estáis centrados en 2, acuérdate. Ah, sí, entonces 10, entonces. Otra simétrica. 2 menos 6, 8 estaba bien. Ahí está. Ahí Sí, está bonita, ya. Y tiremos eso. la normal, pues, ¿qué te parece? La normal con media 2, desviación 1. ¿Tú te no alcanzó ni a ver acá? No. Mu- Plot. Está muy grande, ¿no? no sé dónde estáis tirándola. Esta se mueve entre... Ah, no, pero el X, la media mu, Ah, pues. ¿dónde anda? ¿Por qué la tiró tan larga, no? Que tenor... A ver. Ah, tontera, faltó esto. Ahí está, Ah, ahí está. el gato, digamos el X. Eso. Mira, ahora, Ahí está. Ah, más altura. Pongámosle un poquito más de altura. Y lim va de 0 a 3. A ver cómo se ve. No mucho, a 0,5. No, 0,3. ensayo de error se llama eso por si acaso. Ahí se ve. Entonces, como pueden darse cuenta, la logística, que es la línea Negra, continua. negra, pongamos legend, legend, La otra, una leyenda. Entonces, punteada en la normal. left, entonces tengo dos, ¿cierto? Tengo LTI, tengo 1 y 2, 1 y 2, y la primera es logística, y la segunda es normal. Ahí está. Voy a ver un poquito más grande. Set igual a 2, BTI igual a N. Vamos a ver cómo se ve. Todos esos comandos ustedes los pueden revisar cada vez que hagan un plot, van agregando cosas y aprendiendo a poner Ahí está. detalles. La logística y la normal. Entonces, como pueden darse cuenta, tiene colas más pesadas. ¿Ya? Tiene mayor curtosis. Entonces, comentario. Logística presenta o tiene colas más pesadas. Mayor curtosis que la normal. Eso. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí está, profesor. ¿Vamos? Vamos, ya Sigamos. nos quedan 2 distribuciones. No, la No, curtosis no va entre 0 y 1. de hecho, Recuerden que la de curtosis... hecho, cuando le restas 3 podría ser negativa. ¿Por qué? Porque usualmente va entre 0 mayor que 0, pero al restarle 3 podríamos tener cosas negativas cuando tú tienes un comportamiento tipo gaussiano, pero con menor varianza. Podría pasar. ¿Eh? Podría pasar. Vamos entonces. Bueno, ya vimos la distribución logística que tiene un parecido a la normal, por lo tanto, como la normal tenía la log normal, la logística tiene la logística, definida para valores positivos, una expresión muy parecida, simplemente evaluado en el logaritmo, en este caso de t. La log logística. Se pueden dar cuenta que es muy parecida a la anterior,
está definida para T positivo, y ahí tenemos nuestro gráfico de papel en forma inmediata. Podemos saber el parámetro mu y el parámetro sigma. Nótese que mu y sigma no son la media ni la varianza, ni la desviación, son los parámetros de la distribución. De hecho, Dale. si la próxima slide va a ver que el valor esperado y la varianza, en este caso, tienen expresiones bastante más complejas, ¿ya? Y tienen ciertas restricciones también. Le damos también el valor esperado de t a la m, que no es que tengan que derivarlo, sino que evaluarlo en m igual 1, en m igual 2, etcétera y etcétera. Esto muestra que la parametrización de las funciones es simplemente una forma de representar, que se llame mu sigma, es un detalle, podría ser A, B o R, C. Bueno, esas distribuciones han aparecido. Hay una distribución muy famosa que es la distribución T del estudiante, que fue propuesta por Gosset a inicios del siglo XX. Básicamente, Gosset era un profesor de la Universidad de Londres, de London School, y a la vez trabajaba en una cervecería. Y en sus trabajos estadísticos, cervecero, si era cervecero, buscando características organolépticas de la cerveza, cuando la espuma, ¿se acuerdan de la cerveza? La espuma, cuán amarillito es, el sabor, la fortaleza, etcétera, etcétera. En sus trabajos Gosset tenía muestras pequeñas, y Fischer recientemente había dado inicio a todo lo que se llama la estadística inferencial, en donde usaba la normal. Y él se dio cuenta que no era igual a la normal, se parecía, muy parecida. En la próxima slide el profesor Olea va a mostrar la normal y la t-student para diferentes grados de libertad que se llaman el argumento. Se pueden dar cuenta en la línea roja, no se parece para nada, digamos, obviamente con la mucho más pesada, pero con 30, la línea punteada y la negra ya casi coinciden absolutamente. De hecho, a medida que los grados de libertad tienden a infinito, ya con 30, 50 son igual que la normal. Si el mu tiende a infinito, tengo la normal. Y ese fue un descubrimiento que hizo Gosset, lo encontró tan importante que lo quiso publicar, pero como era propiedad industrial de la cervecería, no lo dejaron publicar. Él sintió que había que hacerlo y mandó un anónimo a la Royal Association de Estadística de Londres, y ahí dijeron: esta cosa es muy importante, hay que publicarlo, y publicaron un anónimo, firmado por el estudiante. Después que jubiló, dijo: yo fui el culpable. Así que en general tiene una historia detrás. Si ustedes miran con detalle esa función, se va a la normal, cuando nu tiende a infinito. Claro, porque esto tiende al E. Ahí a esa cosa, entonces ahí están las cosas con el nu, Esto se va al menos t cuadrado medio, se va, más o menos. Exacto. Y tiene el raíz de pi ahí, tienen gamma arriba, gamma abajo, se cancelan los gamma, es decir, y esto se aparecen va, a eso se va, a eso converge. A eso converge. Es cosa de tomar el límite. Ustedes que saben sacar el límite, lo pueden hacer. Se va a la normal La esperanza es igual a 0, porque la normal 0,1, y la varianza obviamente se parece a 1 cuando nu tiende a grande. Si se dan cuenta, nu partido por nu menos 2, obviamente rápidamente tiende a 1. Entonces, y finalmente tenemos la distribución de Fischer, que obviamente es considerado el padre de la física moderna. De la física moderna. De la estadística, profesor. Moderna. No guatee. De la estadística moderna, ese es otro curso. Lo que hizo fue desarrollar muchas expresiones, procedimientos para hacer inferencia estadística, y una de esas es esta distribución, que en estricto rigor es un cociente entre dos funciones gamma, y se conoce como la distribución Fischer. Cuando nosotros veamos el capítulo 6, vamos a hacer uso de esta distribución para determinar lo que se llaman valores críticos, para tomar decisiones de aceptar o rechazar. El profesor está nervioso ahí. Se me da vuelta la cuestión, profesor. Ahí está. Ya le queda poco, quedan 3 minutos nomás de clase. Listo, ya. Nótese que la Fischer tiene dos parámetros, eta, nu, que se llama los grados de libertad del numerador, grado de libertad del denominador. Claramente son dos distribuciones gamma, digamos, ustedes la miran y una gama arriba, una gama abajo se parecen, no es el cociente directo, sino que tiene ciertas características. Y hay un conjunto de restricciones para efectos de la media y la varianza. En R, nosotros simplemente vamos a hacer
DF, PF o QF. El anterior era PT, DT o QT. Son distribuciones muy conocidas y utilizables y que vamos a evaluarlas. No vamos a trabajarlas mucho. Creo que en un examen recuperativo pedimos que construyeran la ficha, si mal no recuerdo. La Y T no también, la también la preguntamos. testuve. La preguntamos, pero también en un recuperativo. Para la gente que le cuesta, para que muevan las manos. Bueno, eso es básicamente lo que queríamos ver hoy día. Hemos terminado de ver todas las distribuciones unidimensionales y en la próxima clase vamos a pasar al mundo multidimensional. Tuvimos una asistencia sobre 70 alumnos, es decir, un tercio del curso llegó. Muy bien, profesor. ¿Preguntas? Que si ya tienen algún temario definido para I2. Falta Sí, mucho para el 2 todavía. pero hagamos una estimación, mira. Vamos a la página del curso. Vamos a la página del curso. Y esa I2 es a fines de mayo. A ver, según el ¿El calendario, 18? mira, según el calendario de actividades, la I2 es, vamos a ver, I2, justo antes, No, el hasta, 30. hasta la clase 21. Y estamos en la clase 15, quedan 6 clases más. ¿Aló? ¿Me escucháis? Así que pasamos Toque Esperanza, todo el capítulo 4. Es decir, si nos vamos al año 2012, Entrada, todo el capítulo 4. no, esto es, espérate, es acá, espérate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenemos materia, profesor, aquí. Sí, entra Aquí, mucha materia, sí, es lo que pasa siempre. vamos a Siempre ver, he leído hoy día estamos nosotros, vimos la otras. beta, vimos la Lo que pasa es que hipergeometría. antes no veíamos aquellos Hoy estamos 3 clases atrasados, profesor. 3 clases atrasados, no, si vamos muy lento. Vamos muy lento. Muy lento. Ya, deberíamos Hoy- llegar entonces 6 clases. Una, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver todo el Sí, capítulo todo el 4. capítulo 4. Todo el Sí, capítulo con 4. seguridad todo el capítulo 4. Sí. No estoy seguro que lleguemos a estimación. No, no llegamos, no llegamos. No vamos a llegar. Pero sí al capítulo 4. Así que la respuesta sería todo el 3, todo el 4. Eso sería. Es con seguridad. ¿Mm? Eso. Y va a ser, sí, aquí el R va a estar full. Hay que leer datos, hacer gráficos de papel, Sí, etc. Pero más ahora que nada con seeds, no con archivos, ¿cierto? también, No por archivo. también. Porque ahora tomar datos y le vamos a decir, ¿qué distribución propone usted? Claro, ¿qué parámetros le pondría a la beta y aleta de la Weibull? Y usted pone eso. Así que va a haber full R en este caso. ¿Mm? Ya pues chicos, dejamos de grabar en este momento. Detenemos la